Gabon guztioi, Eusko ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar del Círculo Vitoriano. Ahora mismo en la calle Dato, pero un Círculo Vitoriano de largo recorrido en Vitoria-Gasteiz. Prácticamente desde el momento en el que el ferrocarril actual, esa vía Madrid-Irún, llegó a Vitoria-Gasteiz. Tres invitados en los estudios centrales de Radio Vitoria, así que vamos con las presentaciones para hablar del Círculo Vitoriano. Maribel Arana, Maribel es tesorera del Círculo Vitoriano. Maribel Arana, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. También con nosotros Pedro Morales Moya, es presidente del Círculo Vitoriano, pero yo pienso que por encima de todo, Pedro, periodista. Pedro, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y también con nosotros Eduardo Cervera de Velasco, presidente actual del Círculo Vitoriano. Eduardo Cervera, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, voy a entrar, como me suele gustar, sin tapujos y sin ningún vuelta por aquí o por allá, sino directamente, Pedro. Pedro, que conoce bien el Círculo Vitoriano, para los vitorianos o para muchos vitorianos que vemos desde fuera el Círculo Vitoriano, nos ha parecido siempre como un lugar que impone respeto para entrar, como que no puede entrar cualquiera al Círculo Vitoriano, incluso iría más allá. No sé si ha tenido a lo largo de la historia el Círculo Vitoriano algo de eso, algo de clasista. Bueno, te voy a resumir. En sus comienzos, efectivamente, fue un círculo clasista. Por una razón, porque la sociedad estaba compuesta por una gran masa, digamos, proletaria, vamos a llamarla así, y una pequeña selección de burgueses, una burguesía menor, de capital de provincia. Los que se asocian son estos. Yo creo que no con ánimo de diferenciarse de los demás, sino con ánimo de ayudarse, ¿no? Y se reúnen ahí, pues, profesiones liberales, comerciantes, catedráticos, otro tipo de profesores, rentistas, militares. Ese conglomerado podemos decir que es la clase alfabetizada de la sociedad. No es que los demás fueran analfabetos en el sentido amplio de la palabra, pero estaban en una situación de instrucción con una diferencia muy grande. ¿En qué momento de la historia nos está hablando? Estamos hablando del año 1864, después de que el país ha pasado por la depresión de una serie de guerras, la francesada, la guerra carlista y los intentos revolucionarios de España, que en general producen pues una especie de decrepitud general del país, de toda España. Y Vitoria es partícipe de esta situación. Efectivamente, en ese momento, esa pequeña burguesía, vamos a llamarla así, de capital de provincia, se asocia y constituye un núcleo bastante cerrado. No solamente cerrado en el sentido, digamos, clasista, sino también cerrado a las mujeres. Muy cerrado. Es un centro varonil, profesiones, casi todos los políticos que se reciben son liberales. Quizás se están enfrentando a una sociedad tradicionalista en torno al clero, que no participan en el círculo, se aíslan también de ellos. Esta es la primera composición. Va a cambiar, porque a medida que va pegando un avance, estos liberales tienen ya hijos que estudian carreras, el índice de alfabetización crece, la sociedad mejora, entonces se va a producir escisiones, por un lado, e inclusiones. Por un lado se escinden los hijos de aquellos liberales burgueses que ya pues sienten el afán más moderno hacia el 1900, 1910, deportistas, y van a crear una sociedad que es el Club Vitoria, donde se juega ya al tenis. Y los demás permanecen allá y van admitiendo a una burguesía creciente, se van diferenciando, se van borrando diferencias sociales. Esa es la segunda etapa.
La tercera etapa es la que ya se produce una evolución política, por ejemplo, llega la República, ¿no? Y también se produce ahí una entrada de republicanos, o sea que esa ruptura inicial, esa cerrazón inicial se va rompiendo. E incluso son tan influyentes que desplazan a un sector de monárquicos que crean la Peña Vitoriana. Y entonces, claro, esa evolución ya desaparece con la llegada de la posguerra, la industrialización de Vitoria, la aparición de nuevas sociedades deportivas, cambia, y el círculo lo que pasa es que se va quedando anclado en una sociedad que envejece. Y claro, cuando nosotros nos dimos cuenta de que esta situación era real, pues dijimos, no solamente es que ha envejecido, sino que se ha creado una leyenda en torno al círculo haciendo ver como que es un círculo cerrado, a lo contrario. Círculo cerrado, y también otra leyenda urbana, puede ser que equivocada, seguro que sí, si uno repasa la historia del círculo vitoriano, dése cuenta, Pedro, que yo soy hijo de finales del franquismo, del 68, en aquella sociedad vitoriana tan cambiante, y siempre, cuando hemos pasado por la calle Dato, hemos pensado, bueno, este círculo vitoriano es de personas de derechas, así de claro se lo digo. Sin embargo, si uno repasa la historia del círculo vitoriano, se da cuenta que no. Por el círculo han pasado republicanos, por el círculo me imagino que incluso ha habido luchas de poder entre unos y otros y diferencias alrededor de la política. Sí, ha sido así. Lo que ocurre es que la sociedad es la que cambia. Te vas a encontrar como una situación. Los liberales de 1864 eran casi revolucionarios. El gobernador civil les dice que no se puede hablar de política ni de cuestiones de este tipo, que lo olviden, porque había pasado un proceso en España de sociedades, incluso cafés con sentido revolucionario, y estos, por decirlo así, se controlan. Hay luchas interiores. Por ejemplo, cuando se va a celebrar el 25 aniversario de Pío IX, que es el Papa que en Italia se ve despojado por la revolución nacionalista de todas sus posesiones y queda reducido al Estado Vaticano, se va a conmemorar en Vitoria un 25 aniversario de este Papa, y hay una lucha tremenda en el círculo sobre si se ponen o no se ponen colgaduras sobre esa conmemoración. Y tienen que disculparse los de las colgaduras diciendo que están dentro de una sociedad en la cual no cabe marcar diferencias y que no tiene sentido religioso. En fin, hay unas actas muy curiosas sobre ese extremo. Pero esos liberales, a medida que pasa el tiempo y se aburguesan, se van derechizando. E igual pasa con los republicanos. No estamos aquí hablando ahora de política franquista o antifranquista. Es una forma de ser. Se van haciendo burgueses más acomodaticios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos al fenómeno actual, al que tú señalas de 1968, el tardofranquismo, cuando se va a abrir la sociedad de nuevo, nos encontramos con que no se corresponde la situación, digamos, mental del círculo con la situación mental de la calle. La calle está en romper y el círculo está estancado, pero no por ninguna idea política. Está estancado pues porque son personas mayores y ya han encontrado su piso, su coche, su televisión, ya no les importa que haya ningún cambio. No sé si lo reflejo bien. Sí, creo que sí, Pedro. Bueno, nuestros dos invitados, aparte de Pedro, Maribel Arana, Eduardo Cervera de Velasco, ¿cómo ven esta situación, estos tópicos en respecto al círculo vitoriano, clasista y de derechas en cuanto a ideología? Seguro que no es la primera vez que lo escuchan. Sí, desde luego se ha oído muchas veces y yo a todos los que lo dicen les digo, pues solo tienen que ir por allí, acercarse y escuchar un poquito o pedir participar en las tertulias que hay de los socios. Entonces, realmente se procura no hablar de política porque hay de diversos pensamientos. Aunque muchos de los temas que se hablan, pues no cabe duda que influyen o que están influidos por la política y la religión, pero como exclusivamente ese tema es lo que se trata de evitar, precisamente para evitar fricciones. Creo que es unas personas muy abiertas, bastante liberales y que admiten comentarios de todo tipo. Y que desde luego las tertulias de los mayores a mí me encantan, porque como suelen decir, bueno, ya han pasado la vida, ya lo único que, como no tienen nada especial por lo que luchar, pues dicen lo que sienten y lo que piensan, y es muy curioso y muy interesante. Eduardo.
Bien, yo voy a cuestiones mucho más prácticas, que es el día a día, lo cotidiano. En el Círculo, que es una sociedad abierta a todo el mundo que quiera venir a estar con nosotros, en función de una herencia que hemos recibido de nuestros mayores de otros tiempos. No creo que en Vitoria ni en muchos sitios limítrofes pueda haber unas instalaciones como las que tiene el Círculo. Hoy día, más o menos, se está creando un ambiente cada vez más polivalente en todos los sentidos. Si tú vas por las mañanas a tomarte un café por el Círculo, encontrarás, vamos, una cosa fenomenal, de gente tomando el café, gente de oficinas, de banca, en fin, todo lo que es el centro lo tenemos ahí prácticamente, ¿no? Y después el Círculo por las tardes puede representar un poco la sala de estar de mucha gente mayor que es también otra de las cuestiones heredadas en una situación actual. Esta gente mayor evidentemente no tiene gran actividad. Por eso estamos nosotros en una campaña permanente de recabar nuevos socios, nueva gente, nueva savia, gente joven, que sabemos que hay mucha oferta lúdica en Vitoria, pero el Círculo ofrece muchísimas posibilidades, porque las instalaciones, los medios, los salones, la biblioteca, las salas de billar, en fin, hay muchísimas cosas donde quizá si nosotros hacemos hincapié en todo ello, pudiéramos recuperar de alguna manera aquellos 3.000 socios que en sus buenos tiempos tuvo el Círculo. ¿Ha pasado momentos peores que los actuales, Pedro, el Círculo vitoriano, en cuanto al número de socios y futuro? No, más que por el número de socios, porque el número de socios, incluso 3.000, era una cierta, digamos, entendimiento, porque había un socio juvenil que apenas pagaba, que causaba alta y baja con facilidad, se marchaba a estudiar, se daba de alta, se daba de baja, volvía, se daba de alta. Lo que tenía el Círculo era una situación económica siempre bastante débil. Es decir, se defendió muy bien a finales del siglo XIX porque podían servirse del juego, los juegos de azar. Estaban tolerados, estaban prohibidos en la ley, pero había una tolerancia. Y daba unos ingresos muy apetecibles, ¿no? Pero luego fue entrando en crisis siempre económica, siempre el déficit estaba latente. Y llegó un momento, con la crisis de la gran crisis que llega a todo el mundo, ¿no? Del 29, el carácter americano, que llega ese momento en que el Círculo es una entidad más de las que están entrando lentamente en crisis, hasta el punto de que estaba determinado el cierre para el 31 de diciembre de 1936. Es el año de la guerra. Al entrar la guerra en juego, van quedando olvidadas ciertas cuestiones como son el pago de deudas y cuestiones parecidas. El Círculo no cierra, además recibe como una especie de situación nueva, gente que llega porque está aquí con motivo de la guerra, un pequeño cambio, y ahí se produce una renovación que consistió en dos cosas muy importantes. Una, que las mujeres podían entrar, incluso hacerse socios, y que había una sala abierta a la calle de Dato. Es decir, el Círculo antes estaba un edificio en la calle Postas y ahora se abría con una sala a la calle Dato que permitía pues estar un poco en la zona de más actualidad. La entrada era, por lo tanto, por Postas. Por Postas. Al llegar la posguerra, se produce una renovación y el Círculo vive porque es que el Círculo es el sitio refugio. Había calefacción, había luz, había entretenimiento, había tal, porque apenas había entonces en Vitoria diversiones y el Círculo está en auge. Pero cuando ya se va produciendo una evolución en la vida social, aparecen los coches, la televisión, las sociedades deportivas, vuelve a bajar el Círculo. Y entonces, claro, hay una crisis, se suben las cuotas, se dan de bajar los socios, va apareciendo una situación, hasta que llega una junta directiva que dice, bueno, señores, que hay que cambiar el estilo, tenemos que saber que nos tenemos que resignar a tener 600 socios
y con estos socios vamos a ver qué podemos hacer. Y se puso una evolución, se recupera la biblioteca, que es una biblioteca, se inician actividades culturales e incluso se inicia ya la creación de un premio de investigación histórica que este año se ha entregado por primera vez y que va a ir todos los años pues promoviendo una actividad. Y yo creo que el campo del círculo está dentro de que es una sociedad recreativa en lo cultural, porque aquí puede perfectamente incidir sobre la vida vitoriana. ¿Cree, por lo tanto, que este no es el peor momento que ha vivido el círculo a lo largo de su historia? No, ahora económicamente el círculo está saneado, está bien. Uno recuerda noches de parranda, de copas en el círculo. Me imagino que aquella época no es incluso un buen recuerdo para ustedes, porque no sé si se llega a tener que alquilar, o no sé qué figura se utilizó el bar del círculo vitoriano para seguir adelante, entiendo, en lo económico, pues tener que servir copas a la noche. Pues y sí. Aquello, pues claro, menos el café que conocemos, era cualquier cosa. Fue a las 3 de la mañana, pues... Un pequeño desbarajuste aquello. Total, que el círculo retomó la gestión de todas sus dependencias de hostelería, y realmente el círculo, como dice Pedro, tiene una situación económica cómoda, no solamente por las cuotas de los socios, que al fin y al cabo no se han movido desde hace muchos años, ni se ha subido el IPC, porque no ha sido necesario. El círculo emprendió una política de arrendamientos, de cesión en favor de terceros de locales realmente buenos. Es que por ejemplo, está allí, ¿verdad? Se gestiona una discoteca al margen del círculo, bueno, aunque supervisa el círculo, por supuesto, porque la responsabilidad es del círculo, y hay unas 3 instituciones culturales auspiciadas por la Diputación que ocupan otros espacios del círculo, con lo cual el círculo mantiene su línea de actuación en los términos lúdicos y en los términos culturales. Así es el círculo. Ha sido una buena salida. Por lo tanto, la parte de discoteca y la parte de estas sociedades, entre las que se encuentra Eusko Ikaskuntza, como dice, apadrinadas por la Diputación Foral de Álava, que están instaladas en las instalaciones del círculo. Esta situación económica favorable, y yo creo que en aquellos tiempos, hablo de hace 12 o 14 años, Juan Cruz Arana y Pedro Morales, aquí presente, tomaron unas decisiones que eran realmente acertadas, porque es lo que sacó al círculo de vender patrimonio para poder resistir. Evidentemente el círculo no tiene unos intereses onerosos de recibir dinero, sino los intereses del círculo son de continuidad. Si han estado 150 años allí, nosotros no vamos a terminar con el círculo, eso es evidente, que siga otros 150 años. ¿Estuvieron a punto de vender, Pedro? ¿O en alguna ocasión se les pasó por la cabeza, mire lo que está pasando ahora con los cines Guridi, por ejemplo, ¿no? En pleno centro de la ciudad y sufriendo para poder sobrevivir en el mercado del cine? Nosotros tuvimos que vender patrimonio, es decir, que tenía una serie de complementos del actual círculo, el primer piso de la calle de Dato, alguna oficina en la calle de Postas, y se vendieron bastantes cosas, y con eso se fueron paliando los deficiencias de años anteriores. Pero yo creo que cuando ya ha señalado hacia el año 92, decidimos que no podía seguir esa política, que si queríamos continuar había que cambiar el estilo del círculo, y con todo queda mucho por hacer. Las personas lo ven un poco, además, claro, se asoman a aquel ventanal donde ven personas muy mayores y tal, y pues, sí, efectivamente es difícil cuando se forma un prejuicio borrarlo, darle la vuelta. Pero el asunto es que ha cambiado, sí. La misma calle Dato, ¿cuánto ha cambiado, no? Hombre. ¿Echa de menos algo de aquella calle Dato? Hombre, pues los años que tenía. Pero ahora que has hablado de lo del eso, y se cumplen ahora estos días precisamente los 50 años de la fundación de... No, los 50 no, el año 31, no son más, son 75 años de la fundación de Besa. Y por estos días se inaugura el nuevo teatro, que se lo compraron a los jesuitas y lo redactaron, una sociedad vitoriana muy pujante, y
Claro, luego pues la evolución de decir, pero se veía venir, yo creo que la gente no se dio cuenta de la importancia que tenía la aparición de la televisión y todo esto, se veía venir. Desde luego que sí, porque por lo que les han contado, porque Pedro pues es de los tres el más mayor, pero por lo que les han contado Maribel, Eduardo, ¿dónde tenía antes el círculo su fuerza o en qué era donde se hacía hincapié, y en la actualidad eso prácticamente es imposible en la sociedad actual? ¿Dónde era fuerte el círculo? La fuerza del círculo radicaba en lo que ofrecía en unos tiempos donde no había un TAU como hay ahora, donde no había televisiones y donde no había dónde meterse en Vitoria. Era una ciudad provinciana ni DVDs, ni PlayStation, ni un coche que para salir corriendo a la ciudad, ¿no? Ahí está. Entonces los tiempos han cambiado, así de sencillo. Nos hemos quedado en principio con toda la masa social, y realmente hay incrementos de nuevos socios que vienen, en fin, pero nuestro sentir es aumentar como sea. Por total, si no cuesta el círculo al día, ser socio del círculo con todo lo que el círculo ofrece, es que no cuesta 60 céntimos de euro, es que la cifra es ridícula. Pero sobrevivir, ¿con qué objetivo? ¿Con ser, digamos, un punto de opinión importante en la ciudad? ¿Con ser una sociedad de amigos, sin más? ¿Con ser un lugar de encuentro de las personas que estén preocupados o preocupadas por la cultura? ¿Con qué objetivo sobrevivir? Pues hay un nicho un grupo de personas que no se sienten cómodas en cualquier sitio de todo lo que ofrece la ciudad. Hay muchos centros cívicos y muchas bibliotecas, aulas de cultura, donde ofrecen de todos los servicios. Pero hay muchas personas cada vez más mayores, de media edad, prejubilados, jubilados, que todavía pues que se sienten solos, que no quieren estar todo el día haciendo deporte, o que no quieren ir a un centro que no saben con quién se van a encontrar. Prefieren ir a esas cosas a un sitio cerrado donde cómodamente pueden sentarse a leer sin que les molesten. Si hay un partido lo pueden ver, hay una sala con una enorme pantalla de televisión donde el grupo ven y juegan, parece que juegan los partidos, pero sobre todo esas actividades para días de lluvia o esos ratos que no quieren estar en la calle o en los bares, que allí pueden pues hacer juegos recreativos, juegos de mesa y otras actividades culturales pero que van sin más. Ahora me apetece, voy, y sabes que te encuentras con amigos y que haces más amigos, y son pues similares en el nivel cultural y edades que pueden perfectamente congeniar, porque no es lo mismo pues chavales de 20 años con uno de 60, pero en cambio entre 40 a 60 o 70 años, pues bueno, ya no es tan diferente, pueden compartir. De hecho se ven pues grupos que juegan a las cartas o en tertulias de distintas edades y que son muy entretenidas y participan muy intensamente. Uh-huh. ¿Ese cree Pedro Morales Moya que es el objetivo en la actualidad del círculo vitoriano? Pues indudablemente el aspecto recreativo hoy ha cobrado dimensiones nuevas. Sin embargo, el cultural, aunque haya cobrado nuevas dimensiones, nunca está saciado. Es decir, tú verás que lo normal a las personas es que tienen un afán por aprender. Y claro, dentro de ese sector es donde está el campo del círculo. Como eso al mismo tiempo puede ser un entretenimiento, yo creo que la orientación es conjugar cada vez con más precisión lo recreativo con lo cultural. Y el campo ese estará limitado a un número de personas. Pero tampoco hay que tener ese afán de proselitismo, decir vamos a 3.000. Si se mantiene con 600 o 700 y tiene una selección en el aspecto cultural, pues miel sobre hojuelas. Uh-huh. Y para un nuevo socio, ¿cuál es el trámite? Un nuevo socio, ¿qué pasos tiene que dar en el círculo vitoriano? Se presenta una solicitud, se avala por 2 socios al estilo clásico, nunca hay ningún problema, y si es una persona de probada vida honrada, cotidiana, no hay ningún problema. Uh-huh. En Vitoria casi todos somos honrados. Eso está claro. O sea, tendría más dificultades en Marbella que aquí. Marbella sería terrible. Además tenemos
el círculo es un espacio wifi. Claro, evidentemente es para gente joven, porque los aparatos y las cosas esas de informática, pues la gente mayor, pues poco o casi nada se dedican a ello. Entonces, pues de momento son ofertas interesantes para un empresario o cualquier persona que tiene un rato libre, se toma un café, abre su ordenador y se comunica con sus despachos, sus oficinas y sus cosas. O sea, que sigue trabajando. El círculo sirve para trabajar en directo. ¿Qué socios? Sí, bueno, yo quería añadir también que, aunque los estatutos dicen, porque viene así desde antaño, que tienen que entrar presentados o apadrinados por 2 socios, que hemos admitido personas que, bueno, sin más, son personas que habitualmente van por allá a tomarse su café, van en la cafetería y que van de forma habitual hasta que un día deciden que quieren participan en algunas conferencias o en algunos pequeños conciertos que damos y entonces quieren aprovechar las instalaciones y se han dicho, pues nos queremos hacer socios, y no ha sido necesario, no les hemos pedido que les presenten 2 nuevos socios, pues porque ya eran habituales conocidos de allá, o sea que eso tampoco sería problema. O si es una persona reconocida porque, pues no sé, pues porque es profesor en la universidad o profesor en el conservatorio, o conocido, digo profesor, o un profesional conocido, pues tampoco le vamos a exigir que vaya apadrinado por 2 socios, y ya de por sí pues puede ser conocido en Vitoria, que al fin y al cabo es una ciudad pequeña. Y en cuanto a lo de wifi que ha comentado Eduardo, sí que quería añadir que también hemos puesto conexión con RDSI, para que si en algún momento, pues fiestas o en momentos que la actividad está en la calle y está por el centro, pues cualquier emisora pueda conectar en ese momento que le interese, pues para, no sé, para entrevistar a alguien o grabar algo en ese momento, una actualidad. ¿Qué socios, ilustres, personas conocidas ha tenido el Círculo Vitoriano, Pedro? Hombre, muchas. Aquí ha habido, normalmente durante el siglo XIX, todas las personas de relieve de Vitoria, relieve cultural y profesional, estaban ahí. Hay muchos que eran concejales, diputados, pero que yo recuerdo es una personalidad importante que tuvo una intervención decidida en Vitoria, fue don Guillermo Lío. Guillermo Lío era una familia muy liberal, burgueses, liberales, luego moderados, luego al final eran calificados de derechas, y tuvo una gran participación en la vida vitoriana, fue alcalde, o fue gobernador civil en Cádiz, y por esta zona era sumamente conocido, amigo de Eduardo Dato. Yo creo que era de los que propugnó y defendió algunas de las obras importantes de Vitoria, y quizás sea una de las personas relieve, pero luego en general todos, es decir, que las familias de Vitoria, los Vidalabarca, los Ibarrondo, estos que te he dicho, los Huesas, todos estos eran el núcleo de socios. Y por ejemplo, esos apellidos también de Vitoria que hemos escuchado, por ejemplo, con el recuerdo de los 70 años de la guerra civil, familias que hasta ahora igual pues no han tenido la oportunidad de mostrar su testimonio. Pues por ejemplo, el otro día escuchábamos a la hija de Abaitua, fusilado en la guerra civil. También muchos vitorianos habrán enterado con estos 70 años que fue fusilado quien era presidente de la Diputación, o González de Zárate, quien era alcalde de la ciudad. Esa Vitoria, que también es una Vitoria de izquierdas, republicana, ¿ha tenido contacto con el círculo? ¿O siempre eran socios? Eran socios. No solamente eso, sino que ha tenido contacto, pero muy importante, Teodoro Larte, su hijo Juan y su nieta, por ejemplo, que es Mari Carmen Salto, es una habitual del círculo. O sea que estos han tenido continuidad. Luego hay que precisar un poco todo esto de las derechas y de izquierdas. Hay que tener en cuenta que en el 31 Vitoria tenía una situación económica, social bastante difícil, como pasó toda España. Había una clase, ahí sí que se puede decir, de proletario, agrupada en torno a los sindicatos, la UGT, la CNT. Tenía una
estaban hermanados, tenían una especie de junta común, y también estaba el sindicato de trabajadores vascos, STV, entonces no tenía modelo, tenía a pesar STV. de que en Vitoria prácticamente no había industria. Sí había, sí. Pero había llega más una tarde, pequeña ¿no? industria, no. Ten en cuenta Pero que me refiero a una industria fuerte. para la época era relativamente buena. Pues Ajuria tenía 1.000 trabajadores, instalaciones propias y demás. Y luego estaban en torno a Ajuria una serie de empresas, como eran las Meticorres, las Sierras Alavesas. En la parte metalúrgica había un sector bastante importante. Y luego estaba Artes Gráficas Fournier, que era importante. Es decir, para Vitoria constituía un núcleo que no lo tenían otras ciudades. No tenía Burgos, no tenía Valladolid, no tenía tal. No tenía un pequeño núcleo industrial. Por lo tanto, no era Bilbao, era Bilbao, pero tampoco era Burgos. Entonces aquí había, sobre todo además estaba también promovido por los políticos de la República, el sector de la construcción. Es el año, el 71, en el que se hacen los edificios de la caja, de aquello de las Libres, de la caja de ahorros, ¿no? Entonces están de alcalde Teodoro, pero fallaba bastante por razones de enfermedad tal cual, le sustituía mucho Tomás Alfaro, que era el segundo alcalde, es que el que le pilla la guerra además del segundo alcalde, y estaba Teodoro Arte. Pero en torno a ellos estaban los Castresanas, los que estaban, el Orza, otros apellidos que son de la época entonces, que eran personas de Vitoria acomodadas. Estos eran republicanos, pero no de izquierdas. Curiosamente... ¿Se puede ser republicano de derechas? Sí, curiosamente estaba Tomás Alfaro muy enfrentado con la CNT, porque Tomás Alfaro tenía una industria de yute o de sacos que estaba en la calle Roja, y muy enfrentado con la CNT. Por tanto, tienes que tener en cuenta que estos republicanos que estaban en el círculo eran los burgueses o los señoritos que les llamaban los de los sindicatos. Los anarquistas. No, y los de la OGT y tal, ¿no? Había en medio de todo había un cierto hermanamiento vitoriano, es decir, no había unas luchas tan fuertes como en otras secciones de edad, pero las distancias estaban marcadas. ¿Por qué se ha dado eso, Pedro? ¿Por qué esa última reflexión que hacía, efectivamente, en Vitoria no ha existido esa confrontación tan dura, ¿no? Incluso se ha dicho y se ha comentado, y yo creo que de esto también hay parte de verdad, que entre vitorianos se perdonaban algunas cosas que en otros sitios no se perdonaban. Pues no lo sé, yo creo que es por el origen común, pues hay muchos favores, pequeñas ayudas, al final no se produce una especie de situación, una zanja de ruptura, y luego Vitoria tampoco era la ciudad tan pobre como otras. Vitoria tenía un estándar de vida, dada la época, la crisis y demás, bastante aceptable. En Bilbao, en San Sebastián, en Burgos, en Santander, en otras ciudades, ¿tenemos instituciones similares al círculo vitoriano? Me imagino que sí. Pues, pertenecemos a la Federación Nacional, donde estamos asociados 63 de toda España. Por ejemplo, en Bilbao, ¿cuál sería? La Bilbaína. La Bilbaína. Pero la Bilbaína tiene más... Ojo, no el bar de la calle Francia. Sí, no, tiene más empaque. Allí todavía tienes que ir con corbata y con chaqueta. ¿Dónde está la Bilbaína? Pues en el trozo ese que está... Donde está la Concordia, donde estaba la Bolsa. ¿Te acuerdas de la Concordia y la Bolsa? ¿Dónde está el casino de Bilbao? Entre el que puente es un espacio cedido. Y la plaza esa pequeñita que hay de López de Árabe, que se llama. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de una ciudad y su cinturón, pues de 1 millón de personas, entonces, pues lo de más empaque también, pues vendrá por los tamaños, pienso, ¿no? Bueno, pues entramos en recta final para quedarnos también con otra imagen del pasado, y luego les pediré una reflexión de cara al futuro. Pero lo de las fiestas sociales, los bailes y toda esa materia ha pasado ya a mejor vida. Eran conocidos los bailes en el círculo. Sí, las puestas de largo se hacían en el círculo. Cuando las señoritas, las nuevas señoritas cumplían 18 años, pues se aprovechaban las fiestas de Vitoria pues para presentarlas en sociedad. Y claro, iba el gobernador militar, el alcalde, todas las autoridades iban, menos el obispo, que creo que no le dejaban salir por la noche. Entonces
se hacían los célebres bailes del Mantón. Venía gente de Bilbao, venía gente invitada, y aquello eran unos acontecimientos importantísimos en aquella época. Vitoria pues no tenía socialmente una actividad tan importante como las que podía ofrecer el Círculo. Así era la cosa, ¿eh? Sí, yo fui una de las últimas señoritas presentadas en sociedad allí. ¿Cómo era aquello? ¿Recuerdas? Sí, bueno, mucha emoción, porque entonces hasta los 18 años no te dejaban salir por la noche, tampoco había sitios donde ir a bailar. Entonces el Círculo, precisamente, que tenía orquestas y hacía además actuaciones, espectáculos que han pasado conocidos artistas por allí, pues organizaba los bailes. Por eso fue en aquella época mucho auge, porque no había otro sitio. Entonces a los 18 años ya te presentaban en sociedad, que quería decir que ya podías ir a bailar. Y bueno, pues era muy emocionante, porque ya estabas como las bodas ahora. Te hacían un vestido especial, blanco, de largo, y pues los tocados o moños o el pelo recogido, y estabas preparándote un montón de tiempo. Y bueno, entonces llegaba el momento de la presentación, era cuando se iniciaba y anunciaban que se presentaban en sociedad. Entonces salíamos todas las chicas del brazo de nuestros padres y íbamos a la pista y nos tocaban un vals, bailábamos, y a partir de ahí ya nos dejaban, bailábamos con el resto de autoridades. A mí me acuerdo que me tocó bailar con el señor, el segundo era el gobernador militar entonces, porque iba al gobernador civil, militar y todas las autoridades de todo tipo. Y luego con el alcalde, y a partir de ahí ya podías bailar con los amigos y amigas. Y entonces ya eras mayor para poder ir a los bailes del Círculo a partir de esa época. Lo siento, Maribel, pero le iba a decir, qué horror, que para bailar con los amigos tengas primero que bailar con el gobernador militar, pero claro, era otra sociedad. Eran las autoridades, y entonces primero era tu padre que te sacaba y te presentaba, y a continuación ya bailabas con las autoridades que presidían la fiesta, y después ya podías libremente con quien quieras. Ajá. Baile a cubierto durante el invierno, el largo invierno vitoriano, me imagino, sí. Y baile en la calle, en el verano. En el patio, que hay un patio jardín, allí se solía hacer. Sí. Pero no echaba de menos ir con el resto del pueblo al Parque de la Florida, o estaba mal visto, incluso para algunas personas del Círculo, ir al Parque de la Florida a bailar. No, lo que pasa es que allí te encontrabas pues con tus amigas de la misma edad y del mismo colegio, y luego que yo ya me había ido a estudiar fuera, pues volvías y te reencontrabas con ellos, con los compañeros de colegio y de salidas al cine, y los chicos que también hijos de conocidos y de familias conocidas. En cambio en la Florida pues no sabías con quién te ibas a encontrar, era mucho más cómodo ahí en un sitio. Bueno, aquí ya no era una sociedad más clasista que la actual. Me refiero, los que eran poderosos con los poderosos y los que eran más humildes con los humildes. Punto de vista femenino, el punto de vista masculino era distinto. Porque claro, nosotros íbamos a la Florida o al frontón, que también bailan al frontón y todos esos, pero nos conocíamos todos, y las mozas veían el Círculo como los señoritos, y como los señoritos que iban a aprovecharse. Allá no había posibilidad de llegar a un acuerdo de matrimonio o algo parecido, y normalmente rechazaban a este tipo de persona conocida. Por tanto, sí se iba a la Florida. A las señoritas no, las chicas no, pero los chicos sí. Uh-huh. Y encontraban de vez en cuando alguna buena aceptación. ¿Y había algo de verdad en eso que pensaban las Pues yo creo que sí, yo creo que sí, pero eso yo creo que sigue pasando ahora también, no tanto porque claro, ahora ya pero la aspiración de los padres es que sus hijas hagan buenas bodas, y la aspiración de los hijos no es lo mismo. Pero ¿por qué no se podían juntar ustedes el trabajador de Mebosa con el médico de la ciudad? No era posible en aquella ciudad. La hija del trabajador de Mebosa con el médico. Sí que era posible, sí, claro que era posible. Y de hecho ha habido muchos matrimonios de ese tipo, por supuesto. No era una sociedad excluyente la del Círculo, ni muchísimo menos. No solo por el Círculo, me refiero a aquella Vitoria. En aquel Vitoria pues estaba el Círculo como primera sociedad, y luego estaba también el Casino Artista Vitoriano, la Peña era mucho más pequeña, que luego ya recreció, pero las sociedades originales eran el Círculo como primera, y el Casino pues que vamos a entender que se creía que era una segunda alternativa,
Y luego, claro, en el círculo, los bailes de los que estamos hablando, desde el punto de vista masculino, como dice Pedro, en el círculo había que ser formal, porque eras observado. Pero en la Florida, con el barullo y con el apretujón y esas cosas, pues era otra historia. Unas licencias mucho más entretenidas que las del círculo, claro. Hombre, en aquella época. Ha cambiado algo todo esto, uno lo agradece porque... Los jóvenes rompieron con ese hábito y esos hábitos. Empezaron a romper todas esas cosas y de eso que no fueron al círculo. Se acabaron los convencionalismos. Poco a poco fueron mezclándose y fueron olvidándose. Y no es bienvenido sea. Sí, claro que sí. Porque uno recuerda, sí, uno es del 68, pero sí hasta las piscinas en Vitoria podíamos clasificarlas en este tipo de materias, ¿no? Primero está Gamarra, luego Mendizorroza, luego el estadio y luego la Peña. La Peña era lo que más. ¿No has visto las piscinas, los hombres a un lado y las mujeres a otro? Claro, es que nosotros nos ha tocado ir al estadio donde está la piscina olímpica, era la de los chicos, y la de las señoras era la otra, donde no podían entrar los señores. No queda nada de esto. Alguien puede pensar, es que el círculo vitoriano, como se mantiene en el tiempo, sigue representando, si queda algo de aquella sociedad, eso lo representa el círculo vitoriano. No, el círculo vitoriano ha cambiado igual que el resto de la sociedad. Totalmente. Y de hecho tenemos socios jóvenes que van a hacer partidas de billar y partidas de cartas y que, bueno, pues si tienen meriendas o cenas o comidas de grupos, pues en la bodeguilla, que lo pueden hacer privadamente y se les sirve y se atiende, está muy bien, muy cómoda y que les apetece, o tener sus salones para reunirse. Se han planteado ya en recta final pues establecer debates, por ejemplo, sobre cuestiones de la ciudad. Sé que algunas actividades culturales las organizan, pero no sé si en algún momento en las juntas directivas se ha planteado ¿por qué no hacemos un lugar de encuentro de diferentes opiniones y que lo que se escuche en el círculo que tenga su peso en la ciudad? Por ejemplo, auditorium, y que diferentes personas vayan al círculo, yo qué sé, por ponerles una idea, ¿no? Jueves culturales o jueves... Sí, Maribel ha relanzado las tertulias del círculo. Lo he lanzado. Mandé una carta a todos los socios que quisieran participar, invitando también a personas relevantes de la ciudad. Relevantes no me refiero a nivel político, sino profesional, para tratar los temas. Incluso pensamos la primera tertulia oficial hacerla en torno a lo que es la radio. Y bueno, en la carta ya les ponía, trataríamos muchos temas pues como la Plaza de la Virgen Blanca, la reforma, los parking, pues una ciudad sostenible, la eutanasia, la familia, las drogas, pues todo eso les daba como ejemplos que podíamos tratar. Entonces me he encontrado con la agradable sorpresa de que hay bastantes socios que quieren participar y que han aportado más ideas, y estamos precisamente ahora a organizarlo para empezar el año ya haciendo fijo un día al mes tertulias sobre un tema concreto de este tipo. Es una buena idea. Desde luego que ahí tiene que tener el círculo vitoriano actual un nicho y un puesto importante en la sociedad, igual que hay otros centros de debate, pues por ejemplo en la calle Pintorería, para personas pues de ideología actualmente de izquierdas, de nombre y cateneo, donde se juntan allí, pues por ejemplo José Ángel Cuerda ha acudido en numerosas ocasiones, o han acudido personas relacionadas con el mundo de la cooperación, El Salvador, proyectos que tienen que ver también con la mujer, el feminismo. Pues el círculo vitoriano, en ese espacio de debate y con las formas de ver las cosas de los socios del círculo, pues desde luego que también está ahí en pleno centro de la ciudad. Pues a los tres, a Maribel Arana, Pedro Morales Moya, compañero, periodista, y Eduardo Cervera de Velasco, presidente actual del Círculo Vitoriano, a los tres, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Muchas gracias a vosotros. Tasui badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin. Hemen egongo gara, Eusko Ikaskuntzaren Bai ingurutan. Agur!